¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por dinero y poder? Claudia y Julián creyeron que la muerte borraría sus crímenes, pero lo que encontraron fue una venganza que nunca esperaron. Esta es la historia de cómo la traición puede despertarte desde la tumba. Carlos Ramírez era un hombre admirable. Su éxito empresarial solo se equiparaba con su generosidad y bondad. Había trabajado toda su vida para levantar un imperio desde la nada, y pese a su riqueza, no había perdido la humildad que lo caracterizaba. Era conocido por ayudar a los menos afortunados y nunca escatimaba en esfuerzos para mejorar la vida de aquellos a su alrededor. En su vida personal, Carlos creía tener la misma fortuna. Estaba casado con Claudia, una mujer bella y sofisticada que parecía estar tan enamorada de él como él de ella. A ojos de todos, formaban la pareja perfecta. Sin embargo, Carlos no sospechaba que detrás de las sonrisas y las muestras de afecto de Claudia, se escondía un oscuro secreto. Claudia se había enamorado de Julián, un hombre tan atlético como ambicioso, su entrenador personal. Al principio, su aventura era solo eso, un escape a la rutina, una chispa prohibida. Pero con el tiempo, Claudia y Julián empezaron a ver una oportunidad más allá de los encuentros furtivos. ¿Y si pudiera quedarse con todo? La mansión, el dinero, el poder, todos los lujos que Carlos había construido. Así comenzó a gestarse un plan. Julián, manipulador y seductor, convenció a Claudia de que merecían algo mejor, una vida sin secretos ni limitaciones, libre de la figura de Carlos. Cada noche, discutían sobre cómo deshacerse de él sin levantar sospechas, hasta que un día, el plan se consolidó. Decidieron que el accidente perfecto sucedería durante uno de los viajes de negocios de Carlos. Nadie sospecharía de un fallo en los frenos en aquella carretera solitaria que llevaba a su cabaña en el bosque. Los preparativos fueron meticulosos, y Claudia, aunque aún con reticencia, se dejó llevar por el convencimiento de Julián. Esa fatídica noche, Carlos partió hacia la cabaña sin imaginar que sería su último viaje. Mientras conducía, pensaba en lo afortunado que era de tener una vida tan completa. Había planeado sorprender a Claudia con una propuesta de renovación de votos, un símbolo de su amor eterno. Pero la muerte lo esperaba al final de la carretera. Cuando los frenos fallaron, Carlos luchó por mantener el control del vehículo, pero fue inútil. La camioneta derrapó y se estrelló contra los árboles del bosque, en un impacto brutal. Los rescatistas tardaron horas en encontrar el vehículo. El cuerpo de Carlos, atrapado en el amasijo de metal, fue encontrado sin vida. La noticia de su muerte conmocionó a todos. Los titulares anunciaban el trágico final del magnate millonario, dejando atrás a una viuda destrozada. Claudia lloró ante las cámaras, interpretando el papel de esposa desconsolada con una precisión desgarradora. Nadie sospechó de ella, todos creyeron en su dolor. Sin embargo, la paz que ambos pensaron conseguir no fue difícil. Justo a los pocos días de la ceremonia de despedida, Claudia comenzó a recibir las primeras llamadas. Era la medianoche cuando sonó el teléfono por primera vez. Aletargada, pensó que debía ser alguna llamada de condolencia, quizás alguien que no había tenido tiempo de expresarle sus respetos. Pero cuando contestó, lo único que escuchó fue un silencio denso y perturbador. «Hola, ¿hay alguien ahí?», murmuró con la voz temblorosa. Nadie respondió. El silencio al otro lado de la línea era tan profundo que casi podía escuchar su propia respiración. Tras unos segundos, colgó, convencida de que había sido un error. Pero aquella llamada fue solo el principio. A la noche siguiente, la llamada llegó exactamente a la misma hora, a medianoche. Claudia se despertó sobresaltada, con el teléfono vibrando en su mesita de noche. Al mirar la pantalla, vio un número desconocido. Su corazón latía con fuerza, pero decidió contestar, convencida de que era solo una coincidencia. «¿Quién es?», preguntó con voz nerviosa. De nuevo, el mismo silencio. Esta vez, sin embargo, parecía mucho más opresivo, como si alguien estuviera allí, respirando, esperando. Pasaron varios segundos y Claudia estuvo a punto de colgar, cuando escuchó un susurro tenue al otro lado de la línea. «¿Por qué?». La palabra era tan suave que apenas la escuchó, pero le resultó terriblemente familiar. Sintió un escalofrío recorrer su espalda, y sin decir nada más, colgó rápidamente,
tratando de convencerse de que era solo su imaginación. Julián, que estaba a su lado en la cama, apenas despertó con la llamada, murmuró algo y volvió a dormirse. A la tercera noche, la llamada llegó de nuevo. Esta vez, el sonido del teléfono la llenó de un terror inexplicable. Las manos le temblaban mientras descolgaba, y apenas fue capaz de susurrar. ¿Quién eres? Hubo un breve silencio, y entonces, una voz conocida pero distorsionada por una especie de eco frío y cavernoso le respondió. ¿Por qué lo hiciste? Asterisco. Claudia dejó caer el teléfono, sus ojos desorbitados de pánico. Aquella voz. Era la voz de Carlos. No había duda. La misma voz cálida y profunda que había escuchado durante años, pero ahora transformada en algo oscuro y furioso. Se echó hacia atrás en la cama, sintiendo el corazón a punto de estallarle. Julián se despertó al ver su reacción y, visiblemente irritado, intentó calmarla. Sin embargo, Claudia se mostraba casi catatónica, incapaz de explicarle lo que había oído. Las noches siguientes fueron peores. Claudia no podía dormir, cada sonido de la casa parecía recordarle a Carlos, y las llamadas continuaban. Cada vez que contestaba, la voz de Carlos le susurraba palabras más escalofriantes, cargadas de resentimiento. El tono de él era cada vez más claro, como si estuviera más cerca, como si realmente estuviera allí, en el mismo cuarto, mirándola. Julián, cansado de las crisis de Claudia, le aseguró que todo era producto de su culpa y su imaginación. Para él, no había ningún fantasma de Carlos, solo una mente atormentada. Sin embargo, empezó a experimentar sus propios terrores. Una noche, mientras entrenaba solo en el gimnasio, Julián notó que el ambiente era inusualmente frío. Al mirar al espejo frente a él, algo lo congeló de miedo. En el cristal empañado por su respiración se formaban letras, unas palabras que parecían escritas desde el interior. El mensaje se desvaneció lentamente, dejando a Julián con el rostro pálido y el cuerpo temblando. Esa noche, Julián regresó a casa temblando. No podía borrar de su mente las palabras que habían aparecido en el espejo. Apenas abrió la puerta, encontró a Claudia en un estado deplorable. Sus ojos estaban hundidos, y temblaba con cada ruido que sonaba en la casa. Era evidente que el tormento no solo lo estaba consumiendo a él, sino que Claudia estaba siendo devorada por una culpa y un miedo que la habían vuelto irreconocible. Antes de que pudiera hablar, el teléfono sonó de nuevo, rompiendo el silencio de la madrugada. Los dos se miraron con terror compartido. Julián hizo un gesto de valentía y contestó, tratando de demostrarle a Claudia que no había nada de qué preocuparse. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, preguntó con una voz temblorosa, pero firme. Al otro lado de la línea, la respuesta fue instantánea, y esta vez fue clara y directa, como si estuviera susurrada al oído de Julián. Quiero lo que me pertenece, mi vida, mi amor, mi empresa, y su dolor. Julián soltó el teléfono como si quemara. La voz de Carlos resonaba en su cabeza, más allá del teléfono, penetrando en su mente. Aquella noche, ambos decidieron que ya no podían soportarlo más. Decidieron volver al lugar del accidente, convencidos de que había algo allí, algo que necesitaban hacer para detener el tormento. En el camino, la lluvia caía con una violencia descomunal, como si la misma naturaleza se opusiera a su viaje. Llegaron a la carretera donde Carlos había perdido la vida. El lugar estaba oscuro y silencioso, cubierto de una niebla espesa que se movía como un velo fantasmal. Claudia y Julián se acercaron al lugar exacto donde se encontraba la cruz que marcaba el sitio del accidente. La madera estaba astillada y carcomida, como si el tiempo la hubiera desgastado con una furia incomprensible. Fue entonces cuando Claudia vio algo entre la niebla, una figura que parecía surgir de entre las sombras. La figura se acercó lentamente, y cuando la luz de los faros del auto la iluminó, ambos contuvieron la respiración. Era Carlos. O lo que quedaba de él. Su rostro estaba pálido y deformado, su mirada fija en ellos, llena de odio y sufrimiento. No era una alucinación, ni un juego de la mente. Estaba allí, frente a ellos, tan real como el miedo que sentían. Carlos extendió una mano hacia Claudia y, en ese instante, ella escuchó la misma voz que la había perseguido en las llamadas. Pero esta vez no era un susurro, era un grito lleno de desesperación y rabia.
¿Por qué me traicionaste? Claudia cayó de rodillas, incapaz de sostener su propia culpa. Julián, paralizado de terror, intentó retroceder, pero algo lo sujetó por detrás. Giró la cabeza y, horrorizado, vio que una sombra oscura y viscosa lo envolvía, una fuerza que parecía surgir del suelo mismo, como si la tierra se negara a dejarlo ir. La figura de Carlos se acercó lentamente a Claudia, sus ojos llenos de una furia inhumana. Quiero que sientas lo que yo sentí. Quiero que entiendas el dolor de la traición. En ese instante, ambos escucharon un sonido profundo, como el eco de una lápida que se cierra. El suelo comenzó a temblar, y la tierra a su alrededor pareció abrirse como una tumba. Las sombras los rodearon, antes de que pudieran gritar, la oscuridad los consumió. Esa fue la última vez que alguien vio a Claudia y Julián. A la mañana siguiente, los habitantes de la zona encontraron los autos abandonados, junto a la cruz que marcaba el sitio del accidente. Nadie entendía cómo ni por qué, pero los cuerpos de Claudia y Julián nunca fueron encontrados. Solo quedó, en el lugar donde estaban de rodillas, una inscripción grabada en la tierra. Aquí tienes el final con una enseñanza. A partir de ese día, el sitio del accidente de Carlos Ramírez se convirtió en un lugar que pocos osaban visitar. La leyenda decía que, en las noches de tormenta, se escuchaban susurros y lamentos en la carretera, como si las almas atrapadas allí buscaran redención o, tal vez, advertir a quienes pasaran cerca. Con el tiempo, la historia de Carlos, Claudia y Julián se volvió una advertencia para todos. La gente comenzó a hablar de ellos no solo como de una tragedia, sino como de una lección. La codicia y la traición tienen un precio, y a veces, lo que pensamos que queda enterrado en la oscuridad de nuestros actos termina volviendo para enfrentarnos a nuestros propios demonios. El verdadero valor de la vida no está en la riqueza o en el poder, sino en la integridad y en el respeto a los lazos que formamos. Traicionar la confianza y buscar la fortuna a costa del daño de otros puede dejarnos atrapados en una oscuridad de la que ni la muerte puede liberarnos.